darle las pautas a los estudiantes para iniciar su defensa. El jurado debería ser la pantalla. Yo soy el primer revisor. Así que las pautas son sencillas, o sea, tienen media hora para la exposición. Este, pues se puede pasar un poquito, pero no mucho, y depende de la demostración al final. Después viene una sección de preguntas. Después de esa sección de preguntas, los estudiantes se tienen que retirar de la conferencia hasta que nosotros le pidamos que se vuelvan a incorporar, que sería en el momento en que tengamos listo la decisión. Y bueno, ese es más o menos el Ok, proceso. Yo tengo las 3:13, o sea que muy bien. a partir de este momento empieza la media hora. Muy bien. Ahora sí voy a compartir pantalla para que los estudiantes puedan. Porque tú tienes la presentación porque ellos están en sitios donde es complicado la conexión. Entonces, ojo, Ya yo me retiro. tienen el micrófono bloqueado los dos expositores. Tienen que desbloquear porque no se oye nada. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Le damos una grata bienvenida a nuestro jurado, a nuestro tutor. Gracias por su compañía. El día de hoy se le estará presentando el trabajo especial de grado titulado Desarrollo de una infraestructura de clave pública para una universidad pública venezolana, para optar por el título de ingeniero de telecomunicaciones. Este trabajo fue tutoriado por el profesor Luis Fernández y desarrollado por los bachilleres Alba Márquez y mi persona, Daniel Brito. Dicho esto, daremos inicio a la defensa del presente trabajo de grado. En este sentido, se hará mención de la agenda que se tiene prevista para el día de hoy. Podemos ver que consta de 7 puntos. Se iniciará con la introducción al proyecto, seguidamente el planteamiento del problema, el marco referencial, la metodología, el desarrollo, los resultados para finalizar con las conclusiones y recomendaciones. Bueno, como a la introductoria, las personas se encuentran conectadas gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Siendo prueba de esto, la ley se está utilizando para la defensa de este trabajo de grado. A diferencia de este tipo de comunicaciones en el cual podemos vernos las caras, existen otro tipo de actividades que se desarrollan en la red en la cual no podemos garantizar que la otra persona sea quien dice ser. Cuando esto sucede, es necesario el uso de mecanismos de autenticación que permiten crear un ambiente de confianza entre las partes. Existen distintos tipos de mecanismos de autenticación, tales como el certificado digital y la firma digital. Este proyecto trata sobre la infraestructura de clave pública como solución a los problemas de autenticación. El planteamiento del problema de la investigación sucede que dentro de una institución
se realizan procesos académicos y administrativos que requieren que la persona se traslade a la universidad. Y por motivos evidentes como la pandemia que se está viviendo actualmente, la crisis de combustible y de transporte que afecta a la mayoría de las familias venezolanas, complica mucho más el traslado hacia el campus universitario. Aunado a esto está la crisis migratoria que existe en Venezuela, que ha obligado a muchos profesores a seguir prestando sus servicios de manera online, lo que imposibilita el uso de firmas físicas. Por lo tanto, a través del desarrollo de este trabajo, sería de beneficio a todas aquellas exigencias requeridas de forma remota. Continuando con la idea de realizar firmas a documentos, pero limitando este proceso como la inserción de un grafo a un documento que identifica al usuario, pudiera darse el caso que personas malintencionadas copiaran y suplantaran esta firma para usarla de acuerdo a sus motivaciones, por lo que esta firma digitalizada está limitada a una relación de confianza entre las partes y carece de validez ante otras instancias. Existe una gran variedad de soluciones de autenticación, cuáles van a ver cual tiene un costo anual de 12.476 dólares, lo cual para una institución pública no es viable económicamente. También las empresas y organizaciones con un proveedor de servicios de certificación, la cual hay de acuerdo a nivel de seguridad proporcionado. Entonces, en un contexto en el para probar la identidad de las personas, la integridad de los datos, integridad con una sociedad Es por ello que se planteó como objetivo general desarrollar una infraestructura de clave pública haciendo uso de la versión libre del software JBCA basada en un árbol jerárquico de autoridades que permitiera simplificar el proceso de emisión y verificación de los certificados dentro de la Universidad Central de Venezuela, para garantizar así la autenticidad de firmas digitales. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos bien, pero a Daniel ahí está entrando otra vez. ¿Aló? Ok. Ya estoy de nuevo. Ok. Ya va, disculpen. Profe, necesito el control de la diapositiva, por favor. Si quieres pasa la otra lámina. Ajá, vamos ahora con los objetivos específicos de la investigación. Son unas láminas antes. Disculpen. Ok. Como objetivos específicos de esta investigación, tenemos en primer lugar investigar sobre cada uno de los elementos que conforman a la infraestructura de clave pública para consolidar los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. En segundo lugar, vamos a identificar la estructura organizacional académica administrativa de la Universidad Central de Venezuela para crear a través de certificados que permitan obtener los distintos tipos de certificados, tomando en cuenta las prácticas y políticas de su ser. En tercer lugar,
vamos a evaluar cómo poner en marcha una PKI en la UCB, considerando los elementos de software y hardware. En el cuarto lugar, vamos a definir los elementos de la PKI, así como su relación entre ellas, incluyendo el modelo de confianza y la arquitectura de red de estos elementos, tales como un DNS o un firewall. Como quinto objetivo de la investigación, se tiene proponer una interfaz gráfica que se adecue al UCB, de manera que los encargados de ingreso de usuario puedan hacer uso de la misma. Como sexto objetivo, se tiene proponer una metodología para que otras universidades nacionales puedan replicar el sistema. Para ello se describirían todos los pasos necesarios para la realización de la PKI, tales como las características de las máquinas virtuales instaladas, la instalación de OpenJDK, Apache Am, Willfly y MariaDB, el proceso de configuración de JBCA y las pruebas de validación de los certificados. El último objetivo de la investigación es establecer la configuración de los equipos que van a intervenir en la infraestructura de clave pública. Una diapositiva, por favor. Ok. No, Ya va, ya va. Ya va, porque... La anterior, por favor. Sí, voy, ya va. Ok. Sí, eso. Seguidamente, haremos mención sobre los alcances de este proyecto. En primer lugar, se desarrolló considerando la estructura organizacional de la UCB, pero de manera muy general, ya que solamente se consideró unas cuantas unidades. Y que en el momento de replicar este sistema en la Universidad Central de Venezuela, será el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, DTI, los encargados de realizar la implementación total. No obstante, esta consideración de la estructura organizacional fue para la definición del árbol jerárquico de certificación. Por otra parte, este proyecto incluirá un prototipo funcional de la PKI en donde se realizará la personalización, la configuración y todas las pruebas en lugar para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Adicionalmente, se van a emitir certificados a los diferentes tipos de usuarios y dispositivos de la UCB, tomando en cuenta la jerarquía de certificación y los perfiles de certificados creados. También se elaboraron 3 manuales para que nuestro sistema PKI pudiera ser de referencia para otras organizaciones. Los manuales elaborados fueron el de proceso de instalación, usuarios administradores y usuarios finales. Durante la realización de la investigación se presentaron algunas limitaciones y entre esas estaba que la capacidad de las máquinas utilizadas para la ejecución de pruebas limitaba el número y la capacidad de las máquinas virtuales. Por lo tanto, los procesos de encriptación y de instalación de JBCA se habían afectado por la cantidad de recursos de cómputo. Adicionalmente, este trabajo de grado no incluirá una implementación total ni parcial en las instalaciones de la universidad, sino que se realizaron todas las pruebas en un servidor de desarrollo de la universidad. Cerró su puerta posibilidad para darnos a la ¿me escuchan? Se te escucha muy mal. Se escucha, exacto, se escucha muy intermitente. No. ¿Cómo me escuchan ahora? Disculpen. Con un poco de... Yo creo que debido a que tenemos el tiempo limitado, yo creo que sería mejor que Alba hiciera toda la presentación
y dejamos justamente que Daniel más bien participe en la sesión de preguntas, porque si no se nos va a agotar todo el tiempo esperando la conexión de él. Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ajá, continúa y lo que no se pueda, bueno, yo continúo. ok. Como motivos de este proyecto podemos mencionar que se requiere contar con un mecanismo de seguridad el cual permita la autenticación y validación de las distintas partes involucradas en un intercambio electrónico. Y es por ello que se necesita un tercer ente en el cual confíen cada una de las partes y que este tercer ente dé fe de la identidad de cada uno de los usuarios ante otro. Asimismo, se necesita garantizar la seguridad de la información de los procesos a distancia, tanto administrativos como académicos, que se dan en una universidad. ¿Por qué se hizo uso de JBCA Community? Es porque este es un software que cuenta con una amplia documentación y foros en Internet que pueden ser consultados en casos de tener algún inconveniente. Adicionalmente, este programa es una autoridad de certificación de código abierto multiplataforma basada en Java que le evita a las organizaciones contratar un proveedor de servicio de certificación, lo que en consecuencia sería una disminución considerable en los costos al querer implementar una PKI. Con este proyecto se busca innovar en las universidades el uso de una infraestructura de clave pública. Adicionalmente, este trabajo apunta hacia la modernización y actualización de los procesos académicos y administrativos que se llevan a distancia. Y de alguna forma también favorecerá la disminución del uso de papel y otros recursos. Siguiente. Ahora será mención sobre los conceptos fundamentales que sustentaron este proyecto. En primer lugar, tenemos el uso de la criptografía. Existen dos vertientes principales de criptografía, las cuales son la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. La criptografía simétrica se caracteriza por el uso de una sola clave para cifrar y descifrar los mensajes, mientras que la criptografía asimétrica, cada uno de los usuarios posee dos pares de claves, una clave pública y una clave privada. La infraestructura de clave pública eh, se caracteriza por utilizar la criptografía asimétrica, ya que esta posee la bondad de que la clave pública puede ser compartida por un gran número de personas, lo cual lo hace ideal para ambientes universitarios o institucionales. Siguiente, profe. Ahora se hablará un poco sobre el certificado digital y la firma digital. En la imagen de la izquierda, que corresponde a firma digital, podemos ver que un usuario 1 quiere enviar un documento firmado a un usuario 2. Por ello, inserta una firma utilizando un proceso que se llama generación de firma. Envía el mensaje y el usuario 2 realizará otro proceso que se llama verificación de firma. La generación de firma consiste en que al documento que se quiere firmar se le aplicará un subsistema que se llama algoritmo de hash. El algoritmo de hash cuando se le aplica el documento, produce una cadena de bits de longitud fija y que tiene la característica de que es única en el mundo. Luego de que al documento se le aplica el algoritmo de hash y se obtiene el valor de hash, este es encriptado utilizando la clave privada del usuario que firma. Como resultado, el mensaje, luego de la generación de firma, tendrá un documento firmado con el valor de hash encriptado y un documento sin firmar. Luego, este mensaje es enviado al usuario 2, que realizará la verificación de firma.
El usuario que recibe el documento sin firmar se le aplicará el mismo algoritmo de hash que se aplicó al momento de firmar y se obtendrá un valor de hash. Y el documento firmado, que posee un valor de hash encriptado, se desencriptará utilizando la clave pública del usuario 1. Luego se tendrán dos valores de hash que se compararán y si ambos son iguales, quiere decir que la firma es válida. En la imagen de la derecha se puede ver lo que es un certificado digital. Un certificado digital está conformado por los datos del usuario, la clave pública del usuario y una firma que ha sido emitida por una autoridad de certificación, la cual es el eslabón principal de la infraestructura de clave pública. Como esta firma fue realizada con la clave privada de la autoridad certificadora, todos los usuarios que posean la clave pública podrán validar que este es auténtico. Siguiente. Otro concepto fundamental de la investigación es la infraestructura de clave pública. A continuación se hará mención sobre su definición, los elementos que la componen y su funcionamiento. Una infraestructura de clave pública es un conjunto de elementos de software, de hardware, procedimientos y políticas que se requieren para el proceso de emisión, verificación y renovación de certificados digitales basados en la criptografía simétrica. Esta infraestructura se fundamenta en la identificación de la entidad final por medio de los certificados digitales, los cuales son emitidos por una autoridad certificadora. Y esta autoridad certificadora es quien garantiza la identidad de la persona. Dependiendo del modelo que se quiera implementar de la PKI, pueden variar los elementos que la componen, pero generalmente están conformados por una autoridad de certificación que puede ser una raíz, una subordinada, una autoridad de validación, una autoridad de registro y los repositorios. El funcionamiento de esta infraestructura es el siguiente. El usuario se va a registrar mediante la autoridad de registro y esta es la que le va a dar los permisos para obtener los certificados. La RA, que es como se abrevia autoridad de registro, es la que le va a proporcionar a la persona un usuario y un nombre y una clave. Como la persona va a querer obtener su certificado, él va a hacer una solicitud a la RA y la RA se va a encargar de identificar a la persona y hacer una solicitud a la autoridad certificadora. Una vez que la autoridad certificadora recibe la petición de la RA, emite el certificado y se lo devuelve a la autoridad de registro y así es como el usuario final puede obtener su certificado para su uso personal. La metodología corresponde a todas las actividades que permitieron lograr todos los objetivos propuestos. Como se puede observar, este proyecto fue dividido en 4 fases que se describirán a continuación. En la fase número 1, denominada investigación y documentación, se realizaría el sustento teórico del proyecto. Es por ello que se necesitó analizar, comprender e investigar sobre los elementos de la PKI y los conceptos relacionados con la seguridad de la información. En la fase número 2, denominada determinación de variables, para obtener un producto ajustado al caso de estudio, es decir, a la Universidad Central de Venezuela, en esta fase se definieron variables tales como los elementos de la PKI, las librerías, los conectores, las versiones, las características de la máquina virtual y el funcionamiento de la PKI. La tercera fase, que es denominada diseño y desarrollo de la infraestructura, se realizaron las siguientes actividades. Se definió la jerarquía de certificación y se llevó a cabo todos los procesos que estaban relacionados con la implementación, tales como la configuración e instalación de programas, el despliegue y personalización de JBCA, la configuración de la herramienta de certificación, de los perfiles de certificados y los perfiles de entidad final. También se configuró lo de la asignación de roles. Quiere decir que se preparó el entorno de trabajo para llevar a cabo todas las pruebas. En esta fase se empezó la redacción de lo que serían los 3 manuales de la investigación.
La cuarta fase, que es la ejecución de pruebas, se llevaron a cabo actividades que comprobaron el funcionamiento de la PKI, tales como el registro de usuario. Se le solicitó a la persona que hiciera la solicitud de certificado que importara el mismo, que configuraba a dos Acrobat Reader y para finalmente firmar un documento y hacer la validación de los certificados. Mencionado lo que se realizaría en cada una de las fases, ahora se va a explicar el cómo se realizó cada una de ellas. En la fase número 1, que es investigación y documentación, se realizó la revisión bibliográfica mediante la búsqueda y recopilación de información en diferentes sitios de internet y fuentes documentales, y conjuntamente se hizo el levantamiento de información. Para el caso de JBCA se indagó sobre la instalación, configuración e implementación. En el caso de la Universidad Central de Venezuela se consultó el manual organizativo para poder definir la jerarquía de certificación y los diferentes tipos de usuarios. Para los elementos de software se investigó, se hizo un estudio de compatibilidad con el JBCA y de igual manera el proceso de instalación de cada uno de ellos. En la fase número 2, determinación de variables, se realizó la definición de los elementos y las funciones de la PKI. El software utilizado en este proyecto, JBCA Community, tiene la característica de que en un solo servidor se pueden tener una autoridad de certificación, una autoridad de registro y una autoridad de validación, todas separadas lógicamente. En otras soluciones de PKI, estos elementos se encuentran separados físicamente. Y que se encuentren en un solo servidor, se puede indicar que es un ahorro para el mantenimiento del mismo. En el caso de la autoridad certificadora, de ella pueden emanar autoridades certificadoras subordinadas, las cuales tendrán un administrador que realizará tareas específicas en ella. Como podemos observar en la figura, los usuarios van a poder realizar el proceso de registro mediante el administrador de registro, y estos podrán obtener sus certificados mediante la web pública de JBCA, y para realizar los procesos de validación podrán recurrir al protocolo OCSP o las listas de revocación de certificado. En resumen, nuestra PKI estará conformada por una autoridad certificadora raíz que será la encargada de emitir los certificados a las autoridades certificadoras subordinadas y a los usuarios administradores de la infraestructura. Se tendrán 4 autoridades certificadoras subordinadas que se encargarán directamente de emitir los certificados a la entidad final. La autoridad de registro, como su nombre lo indica, se encargará del registro de los usuarios. La autoridad de validación, quien verificará los certificados mediante el protocolo OCSP, un firewall que se habilitará determinados puertos del software JBCA y del servidor de aplicaciones. Algunos puertos configurados fueron el 8080, 8442 y el 8443. Y finalmente el último elemento de la PKI es el DNS, que se encargará de traducir las direcciones IP a nombres de dominio y viceversa. Antes de pasar a trabajar en el servidor de desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, se quiso realizar pruebas en un ambiente virtualizado. Es por ello que se creó una máquina virtual con las siguientes características. Como nombre, USB PKI, un solo CPU, una memoria RAM de 3 GB, una capacidad de disco duro de 20 GB, y como sistema operativo Ubuntu 18.04 en su versión de 64 bits para escritorios. Estas características fueron definidas tomando en cuenta las especificaciones de la computadora donde se realizaron las pruebas, y pueden servir como puntos de referencia para todas aquellas instituciones que vayan a replicar este sistema.
Por otra parte, JBCA es un sistema que requiere de elementos de software de terceros para su funcionamiento. En la tabla podemos observar cada uno de los elementos que se seleccionaron con sus distintas versiones. Se utilizó Java 8, el servidor de aplicaciones fue Wildfly, el gestor de base de datos MariaDB, la librería de compilación de Java, Apache AM, un conector, base de datos, servidor de aplicaciones de MariaDB, y por último, la utilización de librerías criptográficas que trabajan en conjunto con Java. La fase 3 de nuestro proyecto. Esta fue una de las más importantes porque permitió el diseño y desarrollo de la infraestructura. A continuación se explicará lo que se realizó en ella. En primer lugar, se definió la jerarquía de certificación, el árbol jerárquico que se puede observar. Este está conformado por, en primer lugar, por una autoridad de certificación raíz, denominada Autoridad de Certificación Raíz de la UCB, la cual posee un certificado autofirmado. ¿Qué quiere decir que es autofirmado? Que no existe una autoridad superior que ha emitido a esta autoridad y que a partir de ella comienza toda la cadena de confianza de la arquitectura. Seguidamente, en el nivel 2, encontramos 4 autoridades subordinadas, las cuales tienen nombres de suceda procesos académicos, suceda procesos administrativos, suceda autoridades y suceda servicios de red. La suceda procesos académicos fue realizada para todas aquellas personas que tienen una relación con la universidad de índole académica, tales como los profesores y los alumnos. Esta autoridad emitirá certificados con una validez de 2 años. La suceda procesos administrativos fue emitida para todas aquellas actividades que tengan carácter administrativo, tales como la que realiza el Departamento de Recursos Humanos, las oficinistas, secretarias, contadores, analistas, entre otros. Igualmente, esta autoridad emitirá certificados con una validez de 2 años. Siguiendo con la jerarquía de certificación está la subsea autoridades, que se encargará de emitir los certificados de las autoridades. La validez de lo mismo dependerá del tipo de autoridad. Para este caso se tomó en cuenta la ley de universidades que establecía cuánto duraban las autoridades en su cargo. Para el caso del rector, vicerrector administrativo y vicerrector académico y secretaría, la validez del certificado sería por 4 años. Para los decanos, directores de escuelas e institutos sería por 3 años. Y para los jefes de departamentos, tanto académicos como administrativos, sería por 2 años. La última subsea de la jerarquía, que sería la de servicios de red, se encargaría de emitir todos los certificados para los dispositivos, servidores y equipos de la UCB por un periodo de 5 años. Es importante acotar que todos los certificados emitidos a las entidades finales serán revocados una vez que la persona deje de pertenecer a la institución o renuncie al mismo. Sin embargo, podrán ser renovados siempre y cuando la persona se mantenga más allá del tiempo establecido. Esta jerarquía de certificación nos permitió definir la cadena de confianza de las entidades certificadoras, lo que quiere decir que cada cadena verificará cada componente de software y de hardware desde un punto final, que sería el usuario final, hasta un certificado raíz. En este tipo de jerarquía o cadena de confianza, los usuarios confían únicamente en una autoridad de certificación raíz y las relaciones de confianza son unidireccionales. Luego de haber definido la jerarquía de certificación que le da confianza al sistema, se realizó el proceso de instalación de JBCA,
Este consistió en lo siguiente. En primer lugar, se instaló un DNS para que los usuarios pudieran acceder al sistema utilizando un dominio y a través de sus navegadores. Posteriormente, se realizó la instalación de todos los elementos de terceros en el servidor. Luego, para obtener un producto ajustado al caso de estudio, se realizó la modificación de una serie de archivos de configuración que ofrece EJBCA para tal fin. Estos fueron Install Property, EJBCA Property, Database Property, Web Property y CC Core Property. Por último, se realizó la compilación de JBCA para posteriormente realizar el despliegue y que a la herramienta se le pudiera acceder de forma remota. Otro paso para la emisión de certificados es importante la personalización del perfil de certificado y el perfil de entidad final. En la personalización del perfil de certificado se configuran todos los parámetros relacionados a este, es decir, el periodo de validez, la longitud y usos de la clave, si tendrá uso extendido, los puntos de distribución de la CLR, que son las listas de revocación de certificados, y el algoritmo de firma. El JBCA cuenta con una serie de plantillas que pueden ser clonadas para poder realizar la personalización. Para el caso de la personalización del perfil de entidad final, se configura todo lo relacionado o todo lo que identifica al usuario final, como es los campos del DN, que es el nombre distinguido, que puede estar conformado por el nombre común, por la organización, por la unidad organizacional, el estado, el país, el RIF. También se configura el correo electrónico, el perfil de certificado, el tipo de token, cuántas solicitudes puede realizar la persona para descargar el certificado y si podría haber recuperación de clave. En conclusión, un certificado se podrá o será emitido en base a un perfil de certificado y un perfil de entidad final. Como se mencionó en la metodología, en la fase 3 se había empezado la redacción de los manuales y ahora se explicará un poco de los contenidos que contiene cada uno de ellos. En el manual de instalación de JBCA se señala todo el proceso de instalación de los elementos de software, de las librerías y conectores que fueron necesarios para el funcionamiento de JBCA. Para el manual de usuarios administradores se señala todo el proceso de gestión de la PKI, desde cómo realizar la asignación de roles, cómo crear los CryptoTokens, cómo crear nuevas subCA, entre otras funciones. Para el caso del manual de los usuarios finales se señala todo el proceso de cómo realizar la importación, cómo obtener los certificados, cómo configurar Adobe Acrobat Reader y cómo realizar la firma a documento. Como cuarta y última fase del proyecto, se realizó la ejecución de pruebas que permitió comprobar el funcionamiento de la PKI mediante el registro de los usuarios en el sistema, posteriormente la obtención de certificados de cada uno de los usuarios, la firma de documentos, la validación de la firma y la comprobación del acceso de los administradores al sistema. De estos resultados se hablará en el apartado de resultados. Como primer resultado de la investigación sería que se obtuvieron dos interfaces gráficas personalizadas que simplificaron el proceso de gestión de la PKI. En la presentación podemos observar en la posición izquierda, que es la web privada de JBCA, que aquí solo podrán acceder a aquellos usuarios administradores y podemos ver que tiene diferentes apartados. Tiene el de funciones de CA, que se encarga de la personalización del perfil de certificado, crear nuevos CryptoTokens, crear nuevas subCA. Para el caso de las funciones de RA, se configura todo lo relacionado a la entidad final, como agregar un nuevo usuario, buscar los usuarios que han sido creados.
Aquí podemos ver que se observan todas las succedas de la jerarquía y es porque se accedió con el certificado del usuario superadministrador, el cual puede gestionar todo lo relacionado con el sistema. En la posición derecha de la presentación vemos la web pública de JBCA, que aquí los usuarios finales podrán acceder para poder hacer la descarga de su certificado personal, también descargar los certificados de la RUT-CA, de la SUB-CA y obtener las listas de revocación de certificados. Además, como resultado, se puede indicar a la infraestructura funcional y el proceso que permite obtener certificados utilizables y verificables. Como parte de este proceso, en primer lugar encontramos la solicitud de registro por parte del usuario, que fue pensada para que los usuarios de la infraestructura, es decir, los profesores, los alumnos, no tuviesen que trasladarse al campus universitario. Es por ello que pueden hacer uso de la planilla de registro que se creó, en la cual pueden indicar su nombre de usuario, su contraseña, su correo electrónico y los datos del certificado que desean obtener. Luego, esta planilla es enviada al administrador de registro. Una vez que el administrador de registro recibe la planilla, puede hacer uso de la interfaz de registro que se obtuvo para realizar este proceso de forma cómoda. Se realizaron una serie de pruebas de registro de usuarios y que luego de haber llenado los datos en la interfaz y hacer clic en el botón agregar, el sistema muestra un mensaje que indicó que el usuario o la entidad final ha sido correctamente agregada, con lo cual se pudo comprobar que la herramienta es capaz de realizar este tipo de tareas. La firma de documentos. Un usuario, antes de poder realizar firmas de documentos, debe obtener su certificado personal y el certificado de la Autoridad Certificadora Raíz de la Universidad Central de Venezuela a través de la página pública de JBCA y luego instalarlo en sus máquinas. Posteriormente, utilizando el programa Adobe Reader y las herramientas de inserción de firma, los usuarios pudieron firmar documentos. En la imagen podemos ver una prueba de ellos. Esto es un documento que fue firmado digitalmente. La firma pertenece a Daniel Brito y se ven detalles de la firma. Luego de que se envió el documento a otra persona y este lo abre utilizando Adobe Reader, la verificación de la firma se realiza de forma totalmente automática. Aquí podemos ver unas imágenes de una validación de firma, un mensaje que indica que todas las firmas son válidas, la persona que firmó, y aquí en propiedades podemos ver una serie de mensajes interesantes, tal como que no ha habido modificaciones en el documento desde que se firmó, lo cual garantiza la integridad de los datos. En este punto podemos indicar que la infraestructura de clave pública fue totalmente funcional porque permite identificar a los usuarios a través de la firma digital y su certificado personal. Se realizaron otro tipo de pruebas de funcionamiento, entre ellas las pruebas OCSP y CLR. En las pruebas OCSP es el protocolo que nos permite
saber el estado de los certificados, es decir, si este se encuentra activo, si ha expirado o ha sido revocado. Las pruebas se realizaron utilizando el analizador de paquetes Wireshark. En la imagen podemos ver una prueba en la cual la computadora donde se está realizando la verificación de firmas le realiza una consulta al servidor de desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, donde se encuentra la PKI, y este le responde que el certificado es válido. Otro método de validación de los certificados es mediante las listas de revocación de certificados. Estas contienen un registro de todos los certificados que han sido revocados. Específicamente se señala ahí, como pueden ver en la imagen, el número de serie. Quiere decir que cuando un certificado es revocado no es confiable y no son válidos. Para poder obtener la lista de revocación de certificados se accede a la web pública de JBCA, se descarga en formato PEN o en formato DER, y una vez que se descarga se ejecuta un archivo con extensión .crl, y como podemos ver aquí en la imagen, en la pestaña de general, se señala toda la información referente a la lista de revocación de certificados, y en la lista de revocaciones se señalan los certificados que han sido revocados junto con su fecha de revocación. Como resultado final es que JBCA emite certificados de acuerdo al estándar X509 en su versión 3. Como podemos ver, el certificado va a estar compuesto de los siguientes parámetros: la versión, el cual identifica la versión del certificado; el número de serie, el cual es un número único asignado por la autoridad certificadora al certificado; el algoritmo de firma es el algoritmo utilizado para realizar la firma; está el emisor, que especifica la autoridad de certificación quien emite el certificado; la validez es el periodo del tiempo para el cual es válido el certificado; el titular, que es la identidad que identifica quien se certifica, y aquí se incluyen los campos del nombre distinguido; la clave pública del titular; las extensiones, que serían el uso de clave y los usos extendidos de la clave; y la huella digital. En la imagen de la derecha se ve la ruta de certificación, o lo que también se denomina la cadena de certificación o la cadena de confianza, y este es el método que permite asegurar que un certificado ha sido emitido por una determinada CA. Para poder realizar la validación de este certificado se tendría que verificar toda la firma de la cadena para poder así afirmar, estar seguro de la procedencia del mismo. Habiendo realizado todas las fases de este proyecto, se procederá a mencionar las conclusiones. Producto del COVID-19, ha habido un auge en las clases a distancia, el teletrabajo y el comercio electrónico. Y es por esto que las personas, las empresas y organizaciones han cambiado su forma de interactuar y de comunicarse. Dicho esto, se acentúa el por qué contar con un mecanismo de seguridad que permita garantizar la autenticidad de los datos, la integridad de ellos y el no repudio. Todo esto es posible utilizando una infraestructura de clave pública. Asimismo, la asignación de roles dentro de una infraestructura de clave pública es un punto importante porque permite que la administración y el mantenimiento de la misma no sea llevado por una sola persona. Y la permisología dentro de la PKI delimita las tareas realizadas en ella, lo cual ofrece una capa extra de seguridad al sistema. Por otra parte, los certificados emitidos por este sistema solamente tendrán validez
siempre y cuando los profesores tengan o usuarios tengan una relación con la universidad. Es decir, por ejemplo, si un profesor renuncia o deja de formar parte de la universidad, su certificado será revocado. Con este proyecto se pudo comprobar que es posible contar con un mecanismo de seguridad basado en certificados digitales con una herramienta open source, lo cual significa un ahorro sustancial para las instituciones. Sin embargo, en la medida de lo posible, es pertinente contar con elementos de seguridad adicionales, tales como un HSM, tarjetas criptográficas o token criptográficos, que ofrezcan un plus de seguridad al mismo. La idea de implementar una PKI dentro de la universidad es porque sería de beneficio para agilizar los trámites académicos y administrativos y se impulsarían los métodos a distancia. Además, se busca proveerle a la institución un sistema de autenticación que garantice el no repudio e integridad en transacciones electrónicas y a su vez se permita la realización de firmas digitales. También la seguridad de los datos informáticos no se garantiza únicamente con el uso de buenas técnicas y los mejores recursos computacionales, sino que se debe tomar en cuenta el factor humano, ya que este es un punto muy importante en temas de seguridad, ya que al no estar consciente o al no estar formado se podría comprometer la seguridad de información de la institución. Por lo tanto, es fundamental incentivar una cultura preventiva en la comunidad universitaria, sobre todo si se va a implementar un nuevo sistema de seguridad. Al realizar una implementación de infraestructura de clave pública, es importante tomar en cuenta los reglamentos de las organizaciones correspondientes. De igual manera, considerar los reglamentos establecidos por el país en donde se va a establecer la implementación, ya que todo proveedor de servicio de certificación podrá ser acreditado y brindar carácter legal si cumple con los requisitos establecidos por el Decreto Ley 1204. Pero como en este proyecto la firma digital fue aplicada a un ámbito privado, no se necesita acreditación ante su CERTI. También la última conclusión sería que el protocolo OCSP resulta eficaz para la comprobación del estado de validez de un certificado, ya que se realiza de forma automática y en tiempo real y no se tendría que recurrir al uso de las listas de revocación de certificado. Ahora se hará mención a las recomendaciones del proyecto. En primer lugar, a todas aquellas instituciones que vayan a replicar el sistema, se recomienda que antes de pasar a producción, instalen el sistema en un ambiente de prueba para que puedan familiarizarse con esta plataforma. Asimismo, que la autoridad certificadora raíz se encuentre en un servidor aislado, esto para poder proteger la clave privada del mismo, ya que si la clave privada se ve comprometida, se ve comprometido todo el sistema. De ninguna manera es recomendable que se encuentren otro tipo de servicios corriendo en el servidor donde se encuentre alojada la PKI. Por otra parte, se recomienda investigar sobre SimServer, un software también hecho por PrimeKey, el cual permite realizar firmas avanzadas con sello de tiempo. De igual manera, se sugiere establecer consideraciones para la creación de contraseñas robustas, tanto a la hora de realizar la personalización de los archivos de configuración, como al momento de que los usuarios realizan el proceso de registro. Para finalizar, también se recomienda que la clave privada de la CRI esté alojada en un dispositivo criptográfico y así como también que las claves privadas de los usuarios administradores y usuarios finales sería mejor que estuvieran en tarjetas inteligentes criptográficas o tokens criptográficos.
Muchas gracias por su atención. Profesor Pirrone, podemos pasar a la fase de preguntas entonces. Sí. Cedo la palabra primero a la profesora Mayra, primero las damas. Ok. Bueno, ante todo quiero felicitarlos, al menos el tomo, bueno, está bastante bien. Es un proyecto bastante completo y en especial es de actualidad, ¿no? Se adecua a esta pandemia que estamos viviendo. Con relación a las preguntas, tengo unas para los dos. Y sí me gustaría saber de qué aprendieron ustedes en este proyecto. Bueno, empiezo yo. Primero nos acercó mucho más al sistema operativo Ubuntu. Yo no tenía tanta experiencia en este sistema operativo. También me llamó mucho la atención lo que se relacionaba con la seguridad de la información. Es un tema bastante interesante. Y el tener que enfrentarse al software, y eso lo realizamos una y otra vez para poder obtener este producto, nos hizo investigar cualquier cantidad de cosas, cómo agregar una fuente de datos, cómo trabajar con las bases de datos, y de verdad que fue una experiencia bastante gratificante. Sí, bueno, por mi parte, igualmente, aprendimos mucho sobre la seguridad de la información, que es un mundo de verdad excesivamente amplio y, o sea, comprendimos la importancia de por qué contar con sistemas seguros, ya que la Internet es un medio inseguro. Igualmente aprendí bastante, por ejemplo, nos tocó realizar el DNS, lo hicimos igualmente con Linux. También aprendimos bastante sobre los servidores de aplicaciones. Entonces, bueno, eso fue lo que nos quedó. Okay. En cuanto a las jerarquías de certificación, ¿hasta cuánto es lo máximo que se puede tener? Bueno, la jerarquía de certificación nosotros la definimos como se mencionó en la exposición de acuerdo a los procesos que se realizaban en la institución y eso depende porque cada autoridad certificadora subordinada que se agregue se crea como una capa adicional de confianza. Entonces, lo recomendable sería que no, por ejemplo, que la autoridad certificadora raíz no le emita directamente los certificados a las entidades de confianza, a las entidades finales, sino que haya como una autoridad intermedia que se encargue de realizar este proceso. Entonces, mientras más autoridades intermedias haya entre la autoridad raíz y la entidad final, es mucho mejor la jerarquía. Bueno, en la documentación que leímos, dice que usualmente las infraestructuras pueden manejar unos 4 niveles, que es algo no usual, que lo más usual son 3 niveles. Ok. Por lo que veo, ustedes trabajaron para que estas firmas digitales sean de uso interno en la UCB, pero también se puede hacer para documentos que van para otras instituciones. Por ejemplo, los estudiantes solicitan certificación de programas, notas certificadas que pueden ir al exterior o a nivel nacional. ¿Se puede utilizar? Para ese caso, sí haría falta
la acreditación ante su CERTE para que el certificado sea válido tanto para internamente para la universidad como para el exterior. Entonces, si se quiere que el certificado sea válido para Estados Unidos, sí se requeriría de la acreditación de su CERTE. Bueno, yo quiero complementar a mi compañero. Por ejemplo, para el caso de la validación de la firma digital, cuando nosotros firmamos un documento, o sea, como firmamos con la clave privada, toda aquella persona que tenga la clave pública podrá saber que fuimos total, o sea, puede tener la seguridad de que fuimos nosotros los que firmamos ese documento. Entonces, bueno, si yo le envío un documento a una persona que se encuentra, por ejemplo, en Estados Unidos, y él tiene mi clave pública, podrá estar 100% seguro que fui yo el que firmó ese documento. Ahora, como dice mi compañera, si estamos hablando de trámites que son legales, si la infraestructura de clave pública debería estar adscrita al ente que regula todas las actividades de certificación en el país, que es su CERTE. Ok. Bueno, muchas gracias. No tengo más preguntas. Conseguí 2 detallitos en su trabajo. En la página 75, creo que es que le faltó el número de una figura. Es figura XX. Creo que es la 75, 70 y algo, 79. Okay. Entonces, para que revisen y lo arreglen. Anótala por ahí. Bien, no tengo más preguntas entonces. Bueno, yo tengo tres preguntas y las voy a hacer en orden inverso de cómo las escribí. La primera, ¿puedes explicarme un poco más las funciones de las autoridades de certificación, registro y validación? Ok, la autoridad de certificación RAIS se va a encargar de emitir todos los certificados a las autoridades subordinadas y también a los usuarios administradores de la herramienta. El nivel inferior, el nivel intermedio, que serían las 4 subCA, ella se va a encargar directamente de emitir los certificados a las entidades finales. La autoridad de registro se encarga del registro de los usuarios, pero tiene de acuerdo a la asignación de roles que se realiza en la herramienta, tiene sus administradores que pueden realizar esta función. La autoridad de validación es que mediante el protocolo OCSP se realiza la verificación de todos los certificados que son emitidos por JSA. Bueno, Ahora, para complementar, ya, profe, para complementar a mi compañera. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, es una universidad de verdad súper extensa, y en la autoridad de registro se diseñó que cada una de las facultades iba a tener un administrador de registro distinto. Esto es para que las personas pertenecientes a esta facultad se puedan registrar con esta persona. Y la autoridad de validación, esto trabaja de manera lógica. Todas las personas de la infraestructura le consultan a ella a través de la CDR o el protocolo OCSP que comentamos para saber el estado de los certificados. bueno, yo iba a hacer una pregunta que tenía que ver con la estructura de la central. Casualmente, en el esquema que ustedes proponen, las entidades intermedias que ustedes crearon, las sub-CA, esas son, son de registro, son de validación, porque en ese esquema, la que es la certificación raíz es fácil de entender de acuerdo a los conceptos, pero en el segundo nivel, ¿cuál es cuál? Ok,
Bueno, nosotros hicimos una división, pero de acuerdo a los procesos que se llevan en la Universidad Central de Venezuela. La primera de ellas está destinada a los profesores y a los usuarios, y a los profesores y a los alumnos, o sea, es académicas. Claro, pero mi pregunta no, yo sí entendí tu estructura, me pareció bien, pero lo que quiero saber es, dentro de esa estructura, ¿quién es la autoridad de registro y quién es la autoridad de validación? ¿O dónde están? Ah, ok, 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 ok. O sea, porque esa es la pregunta concisa, o más precisa. No sé si se fue que no me expliqué bien. Cada SUCCEA posee una autoridad de registro y la autoridad de validación sí es global. Eso sí, nos faltó colocar. Lo que pasa es que en la jerarquía de certificación no se agrega lo que es la autoridad de registro y la autoridad de validación, sino cómo se va a hacer el proceso de emisión de certificados dentro de la infraestructura. Porque como mencionó Daniel, en la asignación de roles, los encargados de registro de los usuarios fueron 11 por las facultades que había dentro de la universidad, uno adicional que sería para servicios de red, y el otro sería para las operaciones administrativas y que se llevan dentro de la universidad. Y adicionalmente a esos administradores de registro se crearon administradores de SUCCEA. Entonces, pero la jerarquía de certificación es cómo se va a realizar el proceso de emisión de certificados, pero no se agrega la autoridad de validación ni la autoridad de registro dentro de esta jerarquía. Okay. Una pregunta distinta. Ustedes cuando ustedes hablaron de certificados de 2 años, de 3 años, de 4 años y de 5 años. Entonces, mi pregunta es, ¿esa decisión de tiempo en base a qué criterio se utilizó para ello? ¿De dónde salió el criterio? Pues para determinar que eran 2, 3. Bueno, la de autoridades era claro, el reglamento de la central. Ese no voy a, ese está, pero lo de los equipos y los otros que son de 2 años o 3, bueno, el de 3, exacto. O sea, ¿en base a qué criterios los hicieron? O sea, ¿tomaron referencia o qué referencia tomaron? El de dispositivos lo hicimos porque como no eran tan cambiantes, le establecimos un periodo por 5 años. Para el caso de las personas, vimos cuánto más o menos podían estar dentro de esas funciones y establecimos el límite de funciones, pero generalmente consultando la validación de un certificado puede ser por 1 año o máximo 2. Entonces tomamos en cuenta esos periodos de tiempo. Okay. Sí, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, en el manual organizativo, cuando se elige un rector o vicerrector, ese cargo creo que dura como 3 años. Y bueno, en ese sentido, realizamos certificados que están acordes con el periodo en que van a estar en ese cargo. Para los profesores, o sea, un profesor en una universidad, su duración es ilimitada. También en la Universidad Central de Venezuela existen distintos tipos de contrataciones a los profesores. Están los profesores permanentes, los profesores suplentes y otro tipo de profesores que, bueno, no recuerdo. Todas las pruebas que ustedes hicieron las hicieron sobre una máquina virtual. Sí. Y después que preparamos el entorno virtualizado, pasamos ya al servidor de desarrollo de la universidad. Ok. ¿Se puede tener una copia de esa máquina virtual? Eso es interesado. O sea, yo podría preparar un OVA. Ah, eso. Tú me lo subes en algún sitio y yo lo bajo, porque yo me imagino que es un OVA pesado. Sí, bueno, de hecho,
Yo en cierto punto yo creo que ya tengo uno montado y pesa como 4 gigas, 4 gigas y Ok, medio más o bueno, menos. Sí, yo lo tengo en Drive, no, en Mediafire. ok. Bueno, yo tengo cuenta en Mega, podría copiarlo, entonces ya de uno a otro y después yo lo bajo a como sea, lo mejor posible. Ok. Y bueno, tenía otra pregunta, pero se me pasó, ahora no me acuerdo porque no la anoté, justamente sobre lo que me estabas contestando, pero bueno, que me parece bien. A mí el tomo me gustó y la verdad no tengo en este momento ninguna observación. Me parece que me gustó más el tomo que la presentación, si debo decirlo. A lo mejor fue por los problemas de comunicación, pero bien, no tengo más nada por el momento. ¿Te van a poner alguna demostración para ver cómo funcionan los programas o Sí, nos gustaría realizar la demostración. bueno, darla rapidito porque llevamos... Ah, bueno, a ver. Entonces comparto yo pantalla. Ajá, ya están viendo la... ya, déjame- Esta es la web pública de JBCA. Aquí se puede ingresar a la página de administración de la herramienta. Aquí, como ven, nos solicitan con qué certificado podemos ingresar a la web privada de JBCA. Yo voy a ingresar con el mío. Ahí estoy ingresando. Nada más puedo ver esta subSEA porque fueron, o sea, el certificado fue nada más emitido para estas entidades. Entonces le procedemos a dar agregar entidad final y aquí ingresamos los datos que usted nos mandó por correo. Ya va, para poder ver la plantilla del... Entonces aquí su nombre de usuario sería J. Pirrone. La contraseña sería Jupiter 90. El correo J. Pirrone. Sería Toda esa ucap.edu. información, la de la planilla venía preprogramada, es el campo ese que está ahí para que uno llene. Exactamente. Entonces aquí vendríamos a colocar su nombre completo, José Pirrone. El nombre dado sería José. El apellido Pirrone. Ya, tienes como un error en el nombre. Sí, un M. El puma es puma de como el Ah, león. No, sí, disculpe. Claro, no, tranquilo. ok. El grado sería Magister. La unidad organizacional vamos a colocarle que es la Universidad Central de Venezuela. Bueno, la UCAP, Bueno, como usted lo llenó. sí, yo La, sé, sí, porque tú me preguntas, ahí dice que de qué universidad soy. No soy de la central. Entonces, bueno, Claro, ok. ajá, aquí sí sería vamos a poner ingeniería de, ok, sí, escuela de ingeniería de ajá, sí, porque la central tiene ingeniería eléctrica. Telecomunicaciones allá es en eléctrica. Es una mención. Sí. la organización sí sería la universidad, la ciudad sería Caracas, el estado sería Distrito Capital. Ah, bueno, aquí puso que era Bueno, Miranda. yo te puse Miranda porque no sabía si se refería a la persona o a... Pero si es de la universidad está en Distrito Capital. No, pero es el suyo, profe. Entonces sí Ah, sería Miranda. Miranda. Ajá, y aquí la ciudad sí cambiaría. Ya va. Venezuela se abrevia así. Y aquí sería venezolano.
5533. Pero no preguntaste el RIF, tú preguntabas cédula. Ajá. 5533711. Okay. Aquí vemos el perfil de certificado utilizado, la CA que va a emitir el certificado, el tipo de token, nada más va a poder descargar el certificado una sola vez y en la clave recuperable sería para la renovación del certificado. Entonces se le da agregar y como dijo Daniel en la explicación, fue agregado satisfactoriamente. Entonces, desde la web pública se puede hacer la descarga de su certificado, pero para ello ingresamos con el nombre y usuario que usted nos dijo. O sea, profe, eso podría usted hacerlo en su casa, descargar su Exacto. certificado y con su Dice que nombre de usuario y su contraseña. Déjame que lo que pasa es que salirse de la Exacto. es un... No, pero, o sea, nosotros vamos a descargarlo y vamos a firmar un documento como si fuese usted, porque si no tendría que Ok, compartir para que se pantalla vea. o bueno, Ok, como... está bien. Sí, Ok, sí, sí. Esto entonces, sigo las instrucciones del manual que ustedes me mandaron. Claro. ok. Okay. Ajá, entonces aquí descargamos ingresamos al... Aquí especificamos la longitud de la clave, que sería RCA 2048, y aquí nos debe aparecer en el panel de descarga el certificado. Entonces lo ejecutamos. Se abre. No creo que puedan ver esta pantalla. Ya. Entonces, una vez que se ejecuta el certificado, se abre el asistente de importación de Windows. Entonces, la ubicación del almacén va a ser el usuario actual. Ya por defecto, él busca dónde se encuentra el certificado. Le damos siguiente. Se introduce la clave que se señaló en el proceso de registro. Y lo recomendable es que se habilite una clave segura, una clave privada porque esta señala que cada vez que se utiliza el certificado le va a solicitar la clave para poder utilizarlo. Okay. Tienes que cambiar, si quieres que veamos eso, tienes que cambiar de Sí, pantalla. no puedes arrastrarla a esta Volver a pantalla. compartir. O sea, entonces dejar de compartir y entrar otra vez a compartir y seleccionar la que tienes tú en pantalla. Ah, pero no se ve el asistente de importación de certificado. No. Ah, Tienes que dejar de compartir esa pantalla y volver a compartir esa pantalla que es la que tú estás viendo con el asistente. voy. Eso me costó a mí también aprenderlo. No te preocupes. A ver. Ajá, ahora sí. Ahora, ok. Entonces aquí introduje la clave que se utilizó para el proceso de registro y habilité la opción para que cada vez que se fuera a utilizar el certificado se pidiera una clave. Es decir, cada vez que va a firmar un documento, le pedirá una clave para utilizar el Me pide la certificado. clave que yo les di. Puede cambiarla y, o sea, hacer una clave personalizada. Okay. Esto es, por ejemplo, si deja su computadora abierta y entonces una persona quiere firmar rápidamente algún documento, igual le pedirá una contraseña para utilizarla para el certificado digital para firmar. Okay. Entonces aquí sí, se sigue viendo el asistente, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces aquí seleccionamos el almacén de certificados, que sería el personal. Le damos siguiente y ya nos debería. Y ahorita nos debería aparecer. Ya va. Entonces déjeme compartir. Dejar de compartir y buscar la nueva pantalla. A ver. Entonces aquí nos dice la opción que habilitamos hace momentos, entonces colocamos que el nivel de seguridad es alto. Lo recomendable sería establecer una nueva contraseña, pero vamos a colocar la misma por
Como diga. Júpiter 90. Júpiter 90. Ya se estableció y ahorita ya sale un mensaje de pantalla. Sí. Y ahorita dice que el certificado ha sido importado correctamente a la computadora. Entonces, para realizar el proceso de firma, abrimos un documento PDF. Déjeme abrirlo y... Exacto. Ok, voy. Parte y abren el PDF y entonces lo vemos. Voy. Ok. Ya aquí nosotros habíamos importado el certificado de la root CA y de la sub CA, entonces es más fácil realizar la firma digital. Tienes que compartir la pantalla de PDF porque no se ve. Bueno, entonces ya estoy en Adobe. Abro un nuevo documento para firmar. A ver, puede ser pruebas firmas. Y entonces aquí sí realizaríamos el proceso de firma digital. Le damos a herramientas. Y después arriba también a firmar. Pero, exacto, en certificados. Ok. Realizamos firmar digitalmente. Hacemos el rectángulo por donde aparece el... Ya. Y entonces aparece una nueva ventana que voy a compartir para que vean. No, ya. Sí sale. ¿Sí firmar, o sea, los certificados que puedo usar. Sí. Ok. Entonces, aquí seleccionamos el José Pirrone Puma. Vuelve a compartir la pantalla porque se soltó. Voy. Entonces, aquí vemos los certificados con la cual podemos firmar. Seleccionaríamos el que fue emitido por usted. Sería certificado José Pirrone. Le damos continuar. Le damos que vamos a bloquear el documento tras la firma y vamos a crear una nueva firma digital. Aquí vamos a agregar el nombre distintivo y el motivo de firma para que aparezca más información en la... Le damos guardar, le damos bloquear el documento. Aquí entonces usted podría agregar su dibujo o alguna imagen, pero lo vamos a dejar en texto porque es más... Exacto. Entonces aquí le damos firmar. Voy a guardar el documento. Voy a poner profe José Pirrone. Y ahorita está estableciendo ahí, nos pide la contraseña que sería Júpiter 90, permitir. Y ahí está realizando el proceso de verificación de firma. Ya, que creo que se quedó pegado. La firma es válida, firmado por José Pirrone Puma, no ha habido modificaciones desde que se firmó el documento. Entonces, si yo le doy propiedades de la firma, dice no ha habido modificaciones desde que se firmó. El certificado del firmante es válido y no se ha revocado. Si le damos mostrar detalles del certificado, podemos ver los elementos del certificado como tal, quién emitió el certificado, el número de serie, hasta cuándo es válido el certificado. Si la lista de revocación, se puede ver la respuesta de OCSP, se firmó por la SUCCA,
y la hora en que ocurrió. Si yo le mandara este documento a Daniel por correo y él realizara la validación, tendría que también salirle que el certificado que ha sido emitido ha sido válido. Exacto. También se puede ver la jerarquía de certificación. Exacto, que está aquí. Dice que fue de José Pirrone Puma. Luego se encuentra la Sociedad de Procesos Académicos y por último la Autoridad de Certificación Raíz de la UCB. Ok. Y el protocolo OCSP realiza la verificación del certificado de José Pirrone Puma, pero también realiza la verificación de Sociedad de Procesos Académicos, ya que una autoridad subordinada también puede ser revocada. Y si una infraestructura de clave pública tiene varias subsedas, o sea, por ejemplo, 5 subsedas, la verificación por OCSP se realizaría a cada una de ellas. O sea, podríamos firmar 3 personas ese documento. No, en este momento no, porque está bloqueado. Ok. Entonces tendría que mandarse firmado, pero sin bloquear. Exactamente. Y el último que firma es el que lo bloquea. Pero igual entonces puede revisar que no fue alterado en el camino. Bueno, si quieres, envíame el No, bueno, documento por ella tiene ahí la correo. prueba. Podría firmar 3 veces con 3 personas distintas. Ujú. Entonces, no sé si podría verificar el segundo, si el primero fue, o sea, o el tercero, que si hubo 2 firmas o cómo le sale en ese caso. Porque se supone que cuando yo lo mando, tengo que mandarlo protegido de alguna forma, porque si no, alguien podría interceptarlo y alterarlo, aunque esté firmado. No, profe, cuando es porque al documento se le aplica un algoritmo de hash y en la misma firma hay un mensaje que dice que no ha habido modificaciones en el documento. Okay. O sea, el documento es íntegro. Si hubiese una alteración en el documento, el valor de hash no daría el mismo resultado. Sí, yo sé. Pero Exacto. nunca lo he probado porque nunca he podido hacer firmar un documento por 3 personas en forma digital. O sea, la teoría sí me la sé, pero desde el punto de vista operativo, mandar un documento no cerrado, bueno, aunque esté firmado digitalmente, bueno, pues podría ser que alguien alterara el documento. Claro, si tú recalculas el hash de lo que llegó, obviamente no va a ser igual al hash de lo que había, pero entonces el que firmó, ¿qué pasa con esa firma? O sea, Dice, si ha habido modificaciones, te va a decir que eso, pues que hubo una modificación, una alteración en el documento. habría que hacer la prueba de realizar 3 firmas a ver cómo ocurre el proceso de validación del documento cuando llega al final. Bueno, yo puedo adelantar de que nosotros hemos hecho estas cosas en la UCB y sí hemos firmado 3 personas. personas. Pero claro, en ningún momento se ha intervenido el documento, no se ha modificado el documento en el camino, ¿no? Pero sí hemos firmado 3 personas y al final el sistema ha indicado que todas las firmas son válidas porque hay que revisar todas las firmas. Exacto. Okay, yo no tengo ninguna otra pregunta más que lo que hemos visto hasta ahora. Bueno chicos, entonces dejen de compartir y por favor se retiran de la sesión mientras el jurado delibera y nosotros le llamamos después que tengamos el veredicto. Eso. Ok. Ya salieron. Sí, ya se desconectaron. Sí. Bueno, como yo soy el tutor no puedo decir nada, así que lo dejo que ustedes dos hablen. Fernández González, Mayra Narváez González de Pereira y José Pirrone Puma
integrantes del jurado calificador del trabajo de grado intitulado Desarrollo de una infraestructura de clave pública PKI para una universidad pública venezolana, elaborado por la bachiller Márquez Carrero Alba Sofía y por el bachiller Brito Ventura Daniel José, para optar al título de ingeniero en telecomunicaciones, certifican que, habiendo examinado dicho trabajo, consideramos que es merecedor de la calificación de 19. Ok. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Gracias. felicitaciones. Muy bien. Felicitaciones y bueno, los detallitos que les dijo Mayra, arréglenlo. Después cuando estábamos hablando hay un Wikipedia que está en bibliografía que deberían sacar. Ok. Aparte de los comentarios de los otros que les hizo la profesora, y con eso